Hola amigos de Pasos Contables, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos hablando sobre el impuesto al valor agregado. Vamos a dar un corto resumen de todo lo importante que todos debemos saber para poder entender este impuesto. Primero vamos a ver algunos antecedentes de lo que es el IVA. Por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, se implementa en 1954. Posteriormente, en 1966, el Consejo de la Corte Europea Económica adopta los principios del IVA, como por ejemplo la equidad y varios de los principios. Posteriormente, en 1967, se implementa en Brasil, en el año 1968 en Alemania y en 1979 ya 27 países ya lo habían adoptado. Ahora veremos un ranking por países en Latinoamérica que han adoptado el IVA y sus porcentajes de alícuotas que han programado para cada país. Por ejemplo, Uruguay con el 22%, Argentina con el 21%, Chile con el 19%, Perú, República Dominicana con el 18%, Brasil con el 17%, México y Colombia con el 16%, Honduras, Nicaragua con el 15%, Bolivia, Costa Rica y Ecuador se quedan con el 13%. Continuando con el ranking de países, aquí tenemos Ecuador, Guatemala y Venezuela que se quedan con el 12%, Puerto Rico con el 11.5%, Paraguay con el 10%, Panamá con el 7%. En resumen, la tasa más alta en Latinoamérica del IVA se queda en Uruguay con el 22%. La tasa más baja en Latinoamérica se la otorga a Panamá con el 7%. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto sobre el consumo. ¿A qué se refiere? Se refiere que este impuesto va a recaer sobre el consumidor o cliente. En otras palabras, que cuando nuestro cliente venga a comprarnos, él va a pagar este impuesto. Para tener claro el contexto de este impuesto, debemos reconocer el hecho generador. El hecho generador en lo que es el impuesto al valor agregado es la compra y venta de bienes o servicios que se hagan en el momento de en nuestro negocio o en la actividad económica que estemos realizando. Para poder comprender el impuesto al valor agregado debemos entender la palabra valor agregado, por lo que podemos decir que es el monto de dinero que se agrega al producto que será vendido. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando nosotros produzcamos, por ejemplo, este jugo de frutilla que nos ha costado como 10 bolivianos producirlo, tanto etiquetas, caja y el contenido, nosotros pensamos venderlo en un supermercado, por ejemplo, a 20 bolivianos, o sea que le estamos aumentando 10 bolivianos. Nosotros vamos a pagar el impuesto al valor agregado solo por los 10 pesos que le hemos aumentado, no por el costo de producción que nos ha costado crear el producto. A eso se refiere con valor agregado. ¿Quiénes pagan este impuesto, llamado impuesto al valor agregado? En nuestro país, la venta habitual de bienes inmuebles lo pagan. Los contratos de obras o prestación también de servicios, servicios técnicos y profesionales también pagan este impuesto. Los servicios públicos y privados también. Los arrendamientos financieros de bienes inmuebles,
alquileres de muebles e inmuebles e importaciones definitivas pagan este impuesto en nuestro país. Para poder realizar el cálculo del IVA tenemos que entender los dos conceptos importantes para poder realizar esto: el crédito fiscal y el débito fiscal. En el caso del débito fiscal, tenemos que entender que es la suma del 13% de todo lo que se compra con factura. En el caso del débito fiscal, tenemos que comprender que es la suma del 13% de todo lo que se vendió con factura. Y no debemos olvidar que la alícuota en Bolivia es del 13%. Prosiguiendo con la explicación. A continuación vamos a ver cómo se contabiliza los conceptos que anteriormente hemos mencionado. En este caso es el crédito fiscal. ¿Qué pasa cuando nuestro crédito fiscal es mayor? Cuando tenemos un saldo mayor. Esto significa que tenemos un saldo a favor de nosotros como empresa. Con este saldo a favor, nosotros podemos pagar el impuesto al valor agregado que nos obliga a pagar impuestos nacionales por razón de los impuestos. Por lo tanto, no vamos a sacar dinero de nosotros, sino que estamos presentando este saldo para poder compensar el impuesto. Para continuar con lo anteriormente dicho, en el caso que el débito fiscal sea mayor al crédito fiscal, significa que se ha generado el valor agregado. En otras palabras, nosotros como empresa debemos pagar el impuesto correspondiente por la diferencia de ambos.